y tú tampoco lo hagas. El pasado 3 de mayo, los habitantes del estado Vargas, ubicado en el centro norte de Venezuela y frente al Mar Caribe, despertaron por el ruido de un helicóptero y disparos de metralleta. Luego se supo que se trataba de lo que hoy conocemos como la Operación Gedeón, un plan armado y desarmado para capturar a Maduro, una incursión marítima de unas cuantas lanchas con unas decenas de hombres, infiltrada por el régimen que había sido hasta expuesta por televisión el 28 de marzo por el segundo al mando del régimen usurpador. Mucho será lo que se seguirá hablando y escribiendo sobre ella. El régimen continuará utilizando como propaganda para infligir temor sobre una ciudadanía agotada por 21 años de amenazas, persecuciones, tortura, cárcel y asesinatos que han caracterizado a la llamada revolución. La pretensión, mostrarse infalibles y no derrocables. Así las cosas, Gedeón también sirve para que el sector de la oposición que rechaza salidas de fuerza y gusta de negociaciones y o elecciones, ahora se enfile hacia unos comicios parlamentarios, aunque siga en Miraflores el usurpador. ¿Qué harán los venezolanos? Para el presidente de Datincor, Jesús Ejías, negociar es lo correcto y afirma que eso es lo que quiere la mayoría, luego del fracaso de Macuto. Así se desprende de su red social Twitter y de este en particular. El diputado Ángel Medina, presidente del Comité de Postulaciones Electorales, ha reiterado un acuerdo para la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral vía Parlamento. En contraposición a quienes promueven abiertamente diálogos y o elecciones con señalados de narcoterroristas y con precios sobre sus cabezas, María Corina Machado le sale de nuevo al paso y reitera que quienes hacen esto se están plegando al régimen. Porque hablar a estas alturas de negociaciones con este sistema criminal, plantear posibilidades de nuevos diálogos o elecciones, no es otra que plegarse a la pretensión del régimen de quedarse en el poder y terminar de destruir nuestro país. Machado señala además la necesidad de aprobar una operación de paz multifacética conformada por organizaciones y países aliados para detener la tragedia de Venezuela. Y está claro que los venezolanos requerimos de fuerzas del bien, de la democracia, fuerzas institucionales de estados y no estados, de los ciudadanos de Occidente que tienen que entender que lo que está pasando aquí ya no se trata solo de acabar con las vidas, miles de vidas, y disolver una nación, pero que lo que está ocurriendo en Venezuela es el peligro más grande que ha tenido este hemisferio. En el corazón de este hemisferio se consolida un Estado fallido, un Estado forajido, un Estado criminal que no es contenible en nuestras fronteras. El líder histórico Enrique Aristigueta Granco, en entrevista con Alejandro Marcano, afirmó que Venezuela, como miembro del Foro de Sao Paulo, constituye un peligro para todo el continente. Y en carta enviada a Juan Guaidó, le expresó la necesidad de que se ponga al frente como presidente encargado y pida la ayuda a los aliados de Venezuela. Yo le he escrito una carta a Guaidó diciéndole que él es quien debe asumir el llamado a los aliados nuestros a que nos ayuden a salir de esta situación. Porque Venezuela es un peligro continental. Mira, la conspiración que hay contra Bolsonaro, eso se nutre y se mantiene desde Venezuela. El Foro de Sao Paulo está activo y está activo para desestabilizar Brasil, desestabilizar Colombia, desestabilizar todos los regímenes democráticos que no son cómplices de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, es cegarse, es no querer ver la realidad, pensar que Maduro actúa solito y que no tiene quien lo apoye, quien lo ayude desde afuera. Venezuela está invadida por los cubanos. Venezuela está invadida por el fundamentalismo árabe. Venezuela está negociando el oro que se extrae de las minas venezolanas con Irán para obtener recursos. Y el narcotráfico sigue saliendo toneladas de cocaína para Europa y los Estados Unidos. Entonces es un peligro en la zona.
El régimen venezolano es un peligro para América del Sur y para América, para el Caribe y para los propios Estados Unidos. Un peligro continental. Y ese peligro continental no podemos, los de la oposición venezolana, en las condiciones en que estamos, y con un gobierno que aplasta lo que sea, sin contemplaciones, pensar que tenemos que salir solo de negociando con ellos una salida honorable. No, aquí no hay salida honorable posible, porque quien no es honorable no puede aceptar una salida honorable. Entonces tenemos 20 años intentando salir de este horror por métodos democráticos, constitucionales, pacíficos, electorales, y no salimos, ¿verdad? Y la Constitución de Venezuela, y esto lo vengo yo diciendo hace muchos años, tiene un artículo en especial que dice que esta Constitución no perderá vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o por algún otro medio diferente del que ella establece. Y en tal situación, todo ciudadano, especialmente los investidos de autoridad, tienen la obligación de trabajar en pro del restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Esa es la situación en que estamos. Estamos obligados por la Constitución a salir de esto, por las buenas o por las malas. Yo creo que tenemos que hacer los esfuerzos para salir de esto por el método que sea, porque la Constitución nos lo ordena y no nos dice que tiene que ser necesariamente por la vía pacífica, electoral, constitucional y toda la demás retahíla. Cuando a ti te están matando, tú te tienes que defender como sea. El derecho penal crea dos figuras. Cuando tú estás en peligro de muerte, que te pueden matar, la legítima defensa y la no exigibilidad de otra conducta. Venezuela está en situación de aplicar su legítima defensa y y el uso de los instrumentos que tenga a mano. Ahí no se le puede exigir a Venezuela otra conducta que la necesaria, sea cual sea, para salir de esto. No puede haber titubeo. El politólogo boliviano Sánchez Berzaín, en el programa Agárrate del pasado miércoles, expresó que es Juan Guaidó quien tiene la representación de la Venezuela legítima y lo que tiene que hacer es ejercer la presidencia. Venezuela es un país ocupado, un territorio convertido en un centro de crimen, es el narcoestado central de las Américas y es una amenaza permanente para la paz, la seguridad y la democracia. Pudiéramos seguir diciendo varias cosas, pero eso ya es suficiente. O sea, en ese escenario hay un presidente interino, con reconocimiento, reitero, de casi 60 países, que tiene algo que es muy importante, tiene la representación de la Venezuela legítima. Es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, es el comandante en jefe de la Venezuela legítima y es el jefe de las relaciones internacionales. Entonces, después de más o menos 16 meses de esa posición de presidente, lo que yo vengo diciendo sobre esa realidad objetiva, desde el primer momento, es que él tiene que ejercer la presidencia. Yo sé lo difícil que es gobernar, y peor gobernar sin autoridad real, como él tiene esas limitaciones, pero tiene legitimidad y tiene reconocimiento. Entonces, ¿qué se hace? Se nombra un ministro de la Defensa, como usted dice, con un equipo de expertos para el manejo interno. Pero se pide a la comunidad internacional con ese equipo de expertos y con todos los embajadores que tiene embajador en Estados Unidos, en la OEA, tiene embajadores en Colombia, etcétera, que se forme una fuerza internacional para Venezuela, bajo el mando del presidente legítimo. Eso no va a ser invasión, eso es darle al legítimo poder la fuerza que no tiene, primero para crear la amenaza creíble y después para utilizarla si es necesario. Precedentes de esos existen cantidad. El último precedente de eso es, uno de los últimos, es por ejemplo después del atentado a las Torres Gemelas y el 11S aquí en Estados Unidos, es una fuerza internacional la que actúa contra Irán. Pero antes de eso, en la última década del siglo XX, cuando
Irán ocupa Kuwait, lo que hace el grupo internacional de países es formar una fuerza internacional para liberar Kuwait, ¿ya? Y esa fuerza inclusive era una fuerza externa. En el caso de Venezuela estamos hablando de que ahí hay un comandante en jefe, hay un presidente legítimo. Entonces lo que él simplemente necesita es pedir profesionales, un mando militar coordinado y preguntarle, por decir, al Grupo de Lima, que yo he dicho y sostengo y ha producido decenas de resoluciones a favor de Venezuela, en vez de que produzca más resoluciones, que diga Colombia, que diga Brasil, que diga Perú, que diga Chile, cuántas divisiones, cuánto de aviación, cuánto de marina puede aportar para formar una fuerza de tarea internacional bajo el mando del presidente Guaidó para liberar Venezuela. Solo con el anuncio ya la situación ha cambiado. Y si resiste el gobierno de facto, el usurpador, el comandante en jefe y presidente de Venezuela puede dar la orden de que esas tropas retiren, hagan cesar la usurpación. Y eso es un acto de recuperación de soberanía, ese es un acto de absoluta legitimidad que no supone invasión, ahí nadie invade a nadie porque es Venezuela la que está dando la orden. Ese es un acto internacional con cantidad de precedentes históricos y es un acto legítimo. Ahora, antes de eso, yo insisto en algo. El presidente Guaidó tiene que tomarse la molestia de decirle a la OEA y a las Naciones Unidas y al mundo que Cuba está ocupando su territorio y que tiene que irse. Esa es otra cosa que tampoco ha hecho. Rusia también. Bueno, o los que fueran. Pero en todo caso, yo creo que ha llegado el momento en el que estas medias tintas se tienen que acabar, porque, y este es un consejo también para el presidente Guaidó, yo no creo que le queda mucho tiempo. En ese mismo tenor se refirió el exgobernador del estado Carabobo, Enrique Fernando Salafeo, quien en su cuenta Twitter escribió: para que todas las opciones estén sobre la mesa, presidente Guaidó debe declarar a Venezuela país invadido y solicitar ayuda internacional, porque solos no podemos. Aprobar el 187, numeral 11 y empujar el TIAR. El excomandante general del Ejército, Carlos Julio Peñalosa, en carta abierta al jefe del Comando Sur, almirante Craig Fowler, solicita apoyo logístico y de inteligencia a las fuerzas patriotas venezolanas, pero advierte que el factor tiempo es importante, porque Maduro lo aprovecha para, desde el poder, procurar armas estratégicas que le permitan causar un conflicto similar a la crisis de los misiles del año 1962. Tenemos dos posiciones encontradas. Una que persiste en cohabitar con un régimen repudiado por propios y extraños, impulsando una inexistente salida electoral o negociada. La otra, la que solicita a los 60 países aliados que le ayuden a liberar a Venezuela para erradicar la amenaza que pende sobre todo el continente, por tener en el norte del sur un régimen narcoterrorista con pretensiones de extenderse a la región y más allá. Nos vemos en un próximo análisis, en un próximo encuentro.